Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José, particular los estudiantes de física electrónica. El día de hoy, en nuestra primera clase, vamos a recordar el concepto de la ley de Coulomb, que no es más sino la forma cómo interactúan las partículas fundamentales. Es decir, describe la fuerza que existe entre dichas partículas. Hay que recordar que pues la materia, vamos a saltar esta pequeña parte de historia y vamos al grano. Hay que recordar que la materia está conformada por ciertas partículas elementales. Bueno, el átomo a su vez está dividido en algo que se conoce como electrones, que tienen carga negativa y que están girando alrededor del núcleo atómico, y que el núcleo atómico está conformado por protones y neutrones. A través de la historia, por ejemplo, Benjamin Franklin encontró que existían dos tipos de carga, positivas y negativas. Los electrones van a ser de carga negativa y los protones son de carga positiva, poseen la misma carga. Es decir, que la suma, si tenemos un átomo en forma natural, que la suma de todas las cargas positivas y la suma de todas las cargas negativas deben ser cero al sumarlas, porque pues el átomo en sí es neutro. Hay que tener presente que los protones se sitúan en el núcleo atómico, como lo acabo de mencionar, y son carga positiva. Los electrones que se ubican alrededor del núcleo atómico corresponden a carga negativa. Entonces, un objeto, cuando es cargado, o tiene exceso de electrones o tiene deficiencia de estos. Resulta que los electrones son muy pequeños comparados con las partículas que se encuentran en el núcleo atómico, con los protones. Entonces los electrones tienden a moverse, son las partículas que se mueven, los núcleos atómicos siempre están fijos. Entonces cuando hablamos que un cuerpo está eléctricamente cargado es porque los electrones los ha perdido porque son fáciles de desplazar, o ha ganado muchos electrones. Entonces una carga negativa es porque tiene exceso de electrones el átomo, o una carga es positiva, la carga de una partícula, más bien no del átomo sino una partícula, porque tiene deficiencia de electrones, ya que los electrones son fáciles de mover. Por ejemplo, cuando está haciendo un día soleado y tenemos un saco de lana, debido al rozamiento con el cuerpo empieza a cargarse eléctricamente. En realidad lo que está sucediendo es que se empieza a saturar de electrones las partículas que conforman este saco de lana, y de un momento a otro pues estas partículas se desprenden, generando esas chispas o lo que sentimos como un pequeño corrientazo. Listo, es debido a que en alguna parte se presenta deficiencia de electrones y en otra parte se presenta exceso de electrones. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. La carga eléctrica se representa por la letra Q, específicamente las partículas elementales, y se caracteriza porque existe una fuerza electrostática entre dichas partículas. O sea, existe una fuerza de repulsión o de atracción. Por ejemplo, el campo gravitatorio de nuestro planeta atrae las cosas. Si usted tiene, digamos, un esfero en la mano y lo suelta, el campo gravitatorio de nuestro planeta hace que caiga hacia el centro del planeta. Algo muy similar sucede en el mundo subatómico. Existen unas fuerzas que se conocen como fuerzas electrostáticas, no como fuerzas gravitacionales, aunque ya también existen, pero son muy débiles comparadas con las fuerzas electrostáticas, y estas fuerzas electrostáticas hacen que las partículas se atraigan o también se pueden repeler. También se dice que es una magnitud fundamental de la física. Claro, son 4 las interacciones fundamentales, y una de ellas pues corresponde a la interacción electromagnética, la que tenemos justamente acá. Avancemos. ¿Qué características tienen estas cargas? Básicamente existen dos tipos de carga, las cargas positivas y negativas, que como ya mencioné, Benjamin Franklin fue el que encontró que evidentemente existían básicamente dos tipos de cargas. Entonces él se dio cuenta que si tenía dos partículas cargadas de la misma manera, entonces estas dos cargas se repelían, es decir, cargas de igual, partículas con igual carga se repelen mutuamente. Lo mismo sucede si estas dos cargas fueran negativas, se repelen mutuamente entre ellas. Lo mismo sucede si las dos cargas son positivas. Entonces, si esta esfera está cargada eléctricamente en forma positiva y esta esfera también está cargada eléctricamente en forma positiva, pues se repelen mutuamente.
Ahora, si la primera esfera está cargada en forma positiva y la segunda en forma negativa, como son cargas contrarias, se atraen mutuamente. Y acá tenemos pues la misma situación, solo que permutado los valores. Antes esta esfera era positiva, porque es rojita, y esta era la negativa. Entonces ahora está la primera es negativa y la segunda es positiva. Entonces las cargas se atraen, o más bien las partículas se atraen. Si las cargas son iguales, las partículas, las esferitas se repelen, y si las cargas son diferentes, entonces las partículas se atraen. Las cargas positivas con las negativas se atraen. Si las cargas son o bien positivas o bien negativas, se repelen mutuamente. Entonces acá dice, las cargas eléctricas del mismo tipo interaccionan repeliéndose, y las cargas de distinto tipo interaccionan atrayéndose. La magnitud de esta interacción viene dada por la ley de Coulomb. Hay que recordar que interacción se asocia con fuerza, o sea que la fuerza que describe la atracción y la repulsión de las partículas es lo que nosotros conocemos como la ley de Coulomb. Listo. ¿Y qué características tiene pues este fenómeno eléctrico? Bueno, hay que tener presente que la carga se conserva. Por ejemplo, si ustedes tienen un objeto, en teoría ese objeto debe tener cierta cantidad de partículas negativas como positivas, tanta cantidad de electrones, tanta cantidad de protones. Y si acercamos otro objeto a él que tiene cierta cantidad de carga, tanto cargas positivas y negativas como electrones y protones, y aislamos estos dos cuerpos del resto, entonces los electrones simplemente pueden viajar de un cuerpo a otro. Recuerden que las cargas positivas les acaba de recordar que no se pueden mover simplemente los electrones. Pero resulta que si yo aíslo estos dos cuerpos que poseen electrones y protones, los aíslo del sistema, o sea, los aíslo del entorno, entonces la cantidad de electrones y la cantidad de protones debe mantenerse constante. Dicho de otra manera, no van a desaparecer y aparecer electrones, no van a aparecer y desaparecer protones. Eso implica que la suma algebraica, de las cargas positivas y negativas, pues tiene que ser exactamente la misma que se tenía antes del fenómeno que después del fenómeno, si el objeto está, o los objetos más bien, están aislados. No puede aparecer carga de la nada. Entonces eso se conoce como conservación de la carga. Por ello, en todo proceso físico-químico, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Es muy similar al concepto de energía, ¿no? Entonces hay que tener presente que la carga no se crea ni se destruye, no va a desaparecer y aparecer, sino simplemente pasa de un cuerpo a otro, simplemente se traslada. Sigamos recordando. La carga está cuantizada. ¿Cómo así cuantizada? Existe algo que se llama la carga elemental, y resulta que la carga de cualquier objeto es múltiplo de esa carga elemental. ¿Y cuál es la carga elemental? Pues la carga elemental es la carga del electrón, que es exactamente la misma carga que tiene el protón, solo que de sentidos opuestos. Entonces resulta que cuando un cuerpo se carga eléctricamente, se dice que está cuantizada porque corresponde a la carga de 1000 electrones, de 1.000.000 de electrones, de 110 electrones, pero nunca puedo tener la carga de 1,5 electrones. Por eso decir que está cuantizada, son números enteros. Es decir, la carga está cuantizada con respecto a los números enteros. O tengo 10.000 millones de electrones, pero no puedo tener 10.000 millones de electrones y medio electrón como carga, ¿no? Entonces simplemente se toman números enteros de los electrones. Como decía, la carga eléctrica se representa por la letra Q. Entonces este N pues representa es el número de electrones, 10, 20, 30, 40, 50. Y hace referencia a un número entero natural, ¿no? En particular debe ser un número natural, una carga, dos cargas, tres cargas, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones. Entonces por eso se dice que está cuantizada, porque es la carga fundamental multiplicado por un número, en este caso un número natural. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuánto vale la carga fundamental? La carga fundamental es la que tienen los electrones o protones, y eso nunca cambia. Y la carga fundamental es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Venga, que nos pasamos mucho. Acá tenemos la carga que posee un electrón o protón. Acá me quedó el 19 abajo, pero es un exponente. Entonces, como decía, la carga del electrón, que se simboliza de esta manera, es aproximadamente 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. En Coulomb es la forma
cómo se mide la cantidad de carga, que de seguro ustedes lo recordarán del colegio o en cursos anteriores de física, por ejemplo física eléctrica o física magnética. Allá se habla de la ley de Coulomb con mucho más detalle, que es lo que vamos a hacer acá. Acá pues simplemente es un curso de electrónica, de física electrónica, ¿no? Entonces voy a leer un poco de lo que dice acá. En el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica se denomina Coulomb. O sea, nosotros medimos la carga eléctrica en una unidad que se llama Coulomb. Se define como la cantidad de carga que pasa por esa sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo. Entonces la cantidad de carga que está transportando, que está pasando a través del conductor, y que esa carga corresponde exactamente a un amperio y que ese amperio pasa exactamente en un segundo, pues la carga que nosotros tenemos vamos a tener que es exactamente igual a un Coulomb. La carga se mide en una unidad que se llama un Coulomb. Por tanto, E, que es la forma como se simboliza la carga fundamental, corresponde a 1,06 por 10 a la menos 19. Acá no se nota casi, pero venga, abrimos un programa donde puedo escribir y vamos a arreglar un poco esa expresión. La carga fundamental, la carga que posee el protón o la carga que posee el electrón. Entonces decía, venga, tomamos un pequeño pantallazo, que esta corresponde a la carga fundamental. Venga, la escribimos en forma correcta. Entonces, por lo tanto, que la carga del electrón o el protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Menos 19 coulombs. Es la carga fundamental. Entonces, la carga que poseen los electrones o que poseen los protones. ¿Listo? Pero no se maneja este valor como lo tenemos acá, en coulombs. Se utilizan sus múltiplos del Coulomb. En este caso tenemos el nano Coulomb, que corresponde a 10 a la menos 19 a la menos 9 coulombs. Tenemos algo que se llama micro Coulomb, que corresponde a 10 a la menos 6 Coulomb, y tenemos el mili Coulomb, que equivale a 10 a la menos 3 Coulomb. En el mundo subatómico, tener un Coulomb de carga es una cantidad extremadamente gigantesca, tanto que pues podría inclusive mover partículas sobre la superficie terrestre debido al campo magnético que se genera. Un Coulomb es extremadamente gigantesco, entonces por eso se utilizan estas unidades que son mucho más reales, asociadas a la fuerza que existe entre las cargas eléctricas. ¿Listo? Bueno, hay que tener presente que si nosotros hablamos de que la carga eléctrica es positiva y negativa, y que los electrones se mueven, que tienen la capacidad de moverse, y que los protones están quietos, entonces, ¿qué materiales permiten que se muevan dichos electrones? Porque hay materiales que no permiten el movimiento de los electrones, como por ejemplo el caucho. Entonces existen materiales que son conductores que permiten el paso de las cargas eléctricas de los electrones a través de ellos, cuando se aplica una diferencia de potencial. Estos materiales pues son usualmente el cobre, el oro, el platino y el hierro. El mejor conductor de la electricidad, o que ofrece menos resistencia más bien al paso de los electrones, es el oro. En segundo lugar tenemos el cobre. Por eso el cobre se utiliza en las instalaciones eléctricas de las casas. Imagínense, el mejor conductor es el oro. Por esa razón, los procesadores, los microprocesadores en los computadores tienen hilos de oro. Hay empresas que se dedican a destruir los computadores que ya no sirven, y cuando digo destruirlos es para romper los microcomponentes y sacar los hilos de oro que se tienen. ¿Listo? Eso es a través de un proceso físico-químico para poder recuperar el oro que se utiliza en los microprocesadores, porque es el material que menor resistencia ofrece. El segundo material es el cobre, aunque pues ahora tenemos aleaciones de cobre y otras sustancias, ¿no? El cobre puro, pues yo creo que hace muchos años no se utiliza en las casas, yo diría unos 50 o 60 años que no se utilizan esos materiales, y si alguien se encuentra una barra de cobre, pues créanme que es un pequeño tesoro. La plata también es muy buen conductor, el hierro es otro conductor, y en general los metales son muy buenos conductores de la electricidad, o sea, del paso de los electrones. Existen otros materiales que se conocen como aislantes. Pues resulta que estos materiales en su último nivel electrónico tienen todos sus electrones de valencia. Entonces no permiten que se desprendan electrones. Hay que recordar que los materiales como el cobre y el oro en sus últimos niveles
tienen muy pocos electrones, entonces tienden a perderlos, pero aquellos que les faltan muy pocos elementos para completar los electrones en su último nivel, es decir, la ley del octeto, como nos enseñan en química, entonces esos materiales tienden a ganar electrones, y aquellos materiales que en su último nivel ya tienen sus 8 electrones, entonces no permiten que sean atravesados por los electrones, o no prestan electrones, no ceden electrones ni tampoco ganan electrones, o sea que no se producen cargas electrostáticas, y a esos materiales se les conoce como aislantes. ¿Qué materiales son aislantes? El papel, el caucho, la madera, la mica con lo que hacen los microprocesadores. En fin, diferentes tipos de materiales. Hay otros que se conocen como semiconductores, que permiten el paso de los electrones en una determinada dirección, pero no permiten que regresen. O sea, ¿cómo decirlo? Si van hacia el sur todos los electrones muy ordenaditos, que eso es lo que se llama corriente eléctrica, no les permiten regresar hacia el norte. Y esos materiales se conocen como semiconductores, que nos permiten crear las famosas puertas lógicas. Ejemplos de semiconductores pues sería el germanio, el silicio, son algunos de estos materiales. Perdón que no haga la presentación, pero pues se me complicaría para recortar y trasladarlo al programa que utilizo para escribir, para poder escribir como un tablero. Bueno, interacción de los elementos con diferentes cargas. Entonces resulta que hay algo que se llama interacción por frotamiento. ¿Listo? ¿Y cómo funciona la interacción por frotamiento? Entonces tenemos dos materiales, miren acá esta primera escena, la que tenemos acá. Entonces tenemos dos varillas de plástico simples que no se atraen y se repelen. Pero cuando tomamos estas varillas de plástico y las frotamos con algún tipo de cuero, vamos a suponer que sea cuero de conejo, por ejemplo, que tiene todavía la mota, entonces si la frotamos, estas empiezan a ganar electrones. Es decir, el material que tenemos acá, el tipo de piel, acá menciona piel, pero el tipo de piel animal, al ser frotada con el plástico, pues el plástico le arranca los electrones al elemento con el cual se está frotando. Entonces, pues las dos varillas, si se empiezan a mover, van a tener una ganancia de electrones. Y resulta que la piel, digamos, vamos a suponer que sea cuero de conejo, entonces empieza a perder esos electrones. Y cuando los acercamos nuevamente, entonces existe la repulsión. Miren que apenas se acerca, inmediatamente esta se va a mover hacia el costado. Acá el autor trata de representarlo. Miren que las dos varillitas, digamos, son completamente verticales. Acá se produce un pequeño desplazamiento de la varilla. Es debido a que los objetos quedaron cargados eléctricamente. Lo mismo sucede acá. Acá nosotros tenemos varillas hechas en vidrio. ¿Listo? Entonces estas varillas al ser acercadas pues no sucede absolutamente nada, ni se repelen ni se atraen. Pero cuando tenemos una seda y frotamos estas varillas de vidrio en la seda, quedan cargadas eléctricamente. Resulta que la seda empieza a desgarrarle, a quitarle los electrones que tiene el vidrio, quedando cargado en forma positiva porque tendría una deficiencia de electrones. Entonces la varilla queda cargada en forma positiva, la que está colgada, y la que tendríamos en nuestra mano también queda cargada eléctricamente en forma positiva y se repelen. Entonces estas dos no se van a atraer si no se repelen, con lo que explicaba hace un momento, que en realidad la polaridad de las cargas las descubrió Benjamin Franklin. Pero cuando nosotros acercamos las varillas plásticas y las varillas de vidrio previamente cargadas electrostáticamente, entonces se atraen mutuamente porque una poseerá carga negativa y la otra poseerá carga positiva. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, esos son fenómenos electrostáticos que yo creo que lo observamos todo el tiempo. Bueno, acá nosotros tenemos en esta diapositiva, venga, la minimizamos un poco. En esta diapositiva pues tenemos cómo se presentan las interacciones pues con diferentes cargas. Hay algo que se llama inducción y otra que se llama contacto. Venga, vemos qué es el fenómeno de la inducción en los fenómenos electrostáticos. Vamos a suponer que tenemos una esfera metálica, es decir, permite la conducción de las cargas eléctricas. Entonces las cargas eléctricas, los electrones, están libres acá en la esfera. Pero recuerdan los elementos que cargábamos hace un momento, o sea, los que tenemos en la diapositiva anterior, que era vidrio y plástico. Entonces, si acercamos uno de esos materiales cargados electrostáticamente, y como la esfera es un conductor, permite que los electrones sean repelidos por los electrones que se encuentran sobre la varilla.
Y resulta que estos electrones atraen las cargas positivas debido a la deficiencia de electrones que va a tener pues la estructura atómica. Entonces las cargas positivas quedan hacia el costado izquierdo y las cargas, como son repelidas, las cargas negativas quedarían al costado derecho. Ahora vamos a imaginar que le colocamos un alambre conductor a esta esfera que, como ya dijimos, es metálica y conductora, y la conectamos a la Tierra. Eso se conoce como polo a Tierra. Entonces todos los electrones, como están todos apeñuscados a este costado, existe una fuerza de repulsión entre ellos que tiende a que ellos estén lo más lejos posibles unos de los otros, porque son cargas negativas y las cargas negativas entre sí se repelen. Entonces la mejor forma o el mayor escape que tendrían es conectar un alambre que sea conductor, y así los electrones pueden como escapar de la repulsión que existe entre ellos. Entonces se van a lo que conocemos como polo a tierra, dejando esto con una deficiencia de electrones. Si nosotros alejamos, miren que no hay contacto, simplemente hemos acercado la varillita, en este caso parece ser la de vidrio. Entonces si la alejamos, va a quedar esto con una carga positiva porque tendría deficiencia de electrones, ya que los electrones fueron, ¿cómo decirlo?, expulsados a través de lo que nosotros conocemos como el polo a tierra. Y si alejamos la varilla, pues estas cargas que son positivas tienden a alejarse lo más posible una de las otras, generando una distribución uniforme sobre la esfera. Esto es lo que se conoce cargar un objeto en forma electrostática por inducción. ¿Listo? Entonces acá está presente el fenómeno de inducción. No se preocupen si ustedes no pueden tomar nota, esto lo voy a compartir en QDIAS y también lo voy a compartir en Teams. ¿Oyeron? Vamos a avanzar un poquito. Esa es la forma como se carga el objeto en forma electrostática. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que se conoce como la ley de Coulomb. Para familiarizarnos un poquito con esta ley, vamos a hacer una analogía que se puede presentar, por ejemplo, cuando hablamos de los planetas. Veamos la siguiente analogía, muchachos. Entonces, esto es parte de la introducción. Esta analogía con los fenómenos eléctricos, pues cae como anillo al dedo, que es lo que se conoce como la ley de gravitación universal. Supongan ustedes que acá tenemos la luna de nuestro planeta y acá tenemos nuestro planeta. Hemos observado que debido a lo que se conoce como gravitación universal, en los macros, en los objetos macros como la luna, las estrellas, los agujeros negros, aquellos cuerpos que son másicos, o sea que poseen mucha masa, se atraen mutuamente entre ellos. Por ejemplo, una manzana cerca de la superficie de la Tierra cae sobre la superficie de la Tierra porque existe una fuerza atractiva que se conoce como fuerza gravitatoria y que se evidencia a través del campo gravitacional, que corresponde a 9,81 metros sobre segundo cuadrado y que nosotros le llamamos gravedad. Entonces la Luna se ve atraída por la Tierra y la Tierra se ve atraída por la Luna, que es lo que está representado acá con esa flecha roja. Son los vectores fuerza de atracción que existe entre la Luna y la Tierra. Ahora, pues esta ley, que se conoce como la ley de la gravitación universal, debe tener presente los siguientes aspectos: la masa que posee el cuerpo número 1, que en este caso sería la Luna, la masa que posee el cuerpo número 2, que en este caso es la Tierra, y la distancia de separación que existe entre dichos cuerpos. Pues como lo dice acá la expresión que vamos a deducir, relaciona la masa 1, la masa 2, o sea la masa de la Luna, la masa del cuerpo, y la distancia r. Resulta que la fuerza gravitatoria es directamente proporcional a la masa de los cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor masa, mayor campo gravitacional vamos a tener, es decir, el valor de la gravedad va a aumentar. Entonces, si nosotros vamos a la Luna, que tiene menor masa, pues el campo gravitacional en la Luna es una sexta parte del campo gravitacional que poseemos en la Tierra. Dicho de otra manera, si soltamos un objeto en la Luna, caería mucho más despacio que cuando soltamos un objeto acá en nuestro planeta. ¿Listo? Entonces, la fuerza gravitatoria es directamente proporcional a la masa de los objetos que están interactuando. Y además inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, que acá se llama r. O sea que si doblamos la distancia, pues el campo gravitacional va a disminuir. Entre más lejos estemos, entre mayor distancia más bien exista entre estos dos objetos, pues menor debe ser el campo gravitacional que existe con ellos. Y se descubrió que el campo gravitacional cambia con respecto al cuadrado de la distancia.
Dicho de otra manera, si la distancia de separación se dobla, pues el campo gravitacional va a caer 4 veces, porque está asociado es con el cuadrado de la distancia. Continuemos. Acá tenemos la expresión que se deduce de la ley de gravitación universal, la que tenemos acá, donde la fuerza gravitatoria debe ser igual a una constante, que es lo que permite ligar las magnitudes directamente proporcionales con las inversamente proporcionales, o sea, matemáticamente, para poder ligar lo que se dijo en la diapositiva anterior, que son magnitudes directas e inversamente proporcionales, se tiene que introducir una constante para que esto se pueda convertir en una igualdad y no en una proporcionalidad. Entonces la proporcionalidad se convierte en igualdad cuando introducimos una constante, que se conoce como constante de proporcionalidad. Para nuestro caso, quien encontró esta constante es Cavendish. Entonces decimos que la constante de gravitación universal se conoce así como constante de Cavendish. Entonces la constante es un valor que nunca va a cambiar al ser multiplicado por la masa 1 por la masa 2, ya que estas son directamente proporcionales, y dividido sobre el cuadrado de la distancia, pues debe dar la magnitud, el tamaño de la fuerza gravitatoria que existe entre dos cuerpos celestes. A esto es lo que se le conoce como ley de gravitación universal. ¿Listo? Retomando la ley que nos interesa el día de hoy, que es la ley de Coulomb, entonces podemos observar que sucede algo muy similar como con el campo gravitacional. Existen fuerzas de atracción como el campo gravitacional, pero también existen fuerzas de repulsión. Acá tenemos la escena de fuerza de repulsión. Existe una carga Q minúscula que se conoce como carga de prueba y una carga, acá no coloqué el nombre, pero debí llamarla Q mayúscula, y que también es positiva. Entonces entre estas dos cargas es algo muy parecido como la Luna y la Tierra, donde esta sería la Tierra, esta sería la Luna. Existe una fuerza, bueno, en la Luna y en la Tierra, la fuerza es atractiva, pero acá entre las cargas eléctricas, como son de igual signo, entonces la fuerza es de repulsión. ¿Listo? Entonces esta carga Q tiende a moverse en la dirección que está indicando acá la flecha. Y por supuesto esta carga Q mayúscula, acá debería ser Q mayúscula, tiende a moverse en sentido opuesto. Entonces, así es como interactúan las cargas. En este caso es una fuerza de repulsión. ¿Listo? Puede ser de atracción, sí, por supuesto, similar a la del campo gravitatorio. Entonces vamos a suponer que tenemos un objeto cargado eléctricamente en forma positiva y un objeto cargado eléctricamente en forma negativa. Actúan como si fueran unos imanes. Inmediatamente se unen, se atraen mutuamente porque existe una fuerza atractiva entre ellos, similar a la fuerza de gravitación universal. Veamos qué dice esta diapositiva. Acá en la parte inferior. Considere una carga Q mayúscula, si lo ven que está escrito como Q mayúscula, la carga que estaría acá, fija en una determinada posición. Pues las cargas que representan cargas positivas, pues casi no se pueden mover por su tamaño. Entonces, esta va a quedar quietecita. Y se coloca una carga de prueba. Entonces, es como si tuviéramos solamente un protón. Si se coloca otra carga Q minúscula, que es la que tenemos acá, en el punto P sub 1, este es el punto P sub 1, a cierta distancia de Q, lo que había dicho, acá tenemos Q mayúscula, aparecerá una fuerza eléctrica que actúa sobre Q sub 1, pero esa fuerza eléctrica también actúa sobre Q sub 2 debido a la tercera ley de Newton, que se conoce como fuerzas de acción-reacción. Entonces, en este caso, la carga Q sub 1 se ve atraída, o bueno, repelida, por la carga Q mayúscula, que sería la carga grande que tenemos acá, y lo mismo sucede, la carga que nosotros tenemos acá, Q mayúscula, digamos que es la Q que mencionan acá, se ve repelida por la carga que nosotros tenemos acá, o sea, mutuamente las cargas tienden a moverse en sentidos opuestos, es decir, perdón, tomo una imagen acá, es decir, que esta carga tiende a moverse en esa dirección, pero esta otra carga que tenemos acá tiende a moverse en esa dirección que acabo de señalar debido a lo que se conoce como la tercera ley de Newton. ¿Listo? Bueno, entonces entremos de lleno a la ley de Coulomb, ya que les había mencionado la ley de gravitación universal hace un momento. Y venga, vemos su ecuación.
Fíjense en la ecuación de la ley de gravitación universal, la constante de Cavendish por la masa 1 por la masa 2, que son las masas de los cuerpos, sobre la distancia que los separa al cuadrado. Fíjense cómo es la ley de gravitación universal. Entonces nosotros acá tenemos lo que se conoce como la ley de Coulomb. Muy similar, entonces la fuerza eléctrica que existe entre las partículas debe ser igual a una constante, la constante que tenemos acá, que se conoce como constante de Coulomb, multiplicado por la carga 1, multiplicado por la carga 2, sobre la distancia que separa las cargas, elevada al cuadrado. ¿Sí lo ven? Es muy similar a la ecuación que tenemos acá de ley de gravitación universal. Entonces la ley de carga eléctrica es la ley que está, o más bien la ecuación que está representada acá. ¿Qué podemos decir? Entonces miren lo que se anotó. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas. Mírenlo acá. Claro, a mayor carga, pues mayor fuerza atractiva debe existir o mayor fuerza de repulsión debe existir. Además de lo anterior, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. A mayor distancia R, pues el campo el campo eléctrico tiende a disminuir. ¿Oyeron? Disminuye con el cuadrado de la distancia, o sea, muy similar a la ley de gravitación universal. ¿Listo? Dependiendo de la constante de Coulomb, que se conoce como K, según el medio en que se presenten. Por cierto, esta constante depende del medio. No es lo mismo el vacío que vamos a suponer que tenemos dos partículas cargadas en el vacío. Entonces la constante sufre una pequeña variación que tener dos cuerpos, no sé, en el aire, donde existen moléculas de aire. Entonces, pues, esta constante va a cambiar. Bueno, acá hay una pequeña descripción de la ecuación. Obviamente, cuando nos presenta una ecuación, se hace una pequeña descripción. Podemos decir que Q1 y Q2 son cargas que están medidas en coulombs y que están separadas a cierta distancia. Y además, la constante, o sea, K, que nosotros tenemos acá, al igual que la constante de Cavendish, pues por ser constante debe tener un valor. En este caso, el valor de la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, o sea, unidades del sistema internacional. ¿Oyeron? Entonces, esta constante que tenemos acá, matemáticamente tiene este valor que encontramos acá, donde ese valor fue hallado a través de lo que se conoce como balanza de torsión. Sigamos mirando. Bueno, vamos a suponer que tenemos la siguiente situación. Tenemos un cuerpo cargado eléctricamente con una carga Q1 y vamos a tener un cuerpo número 2 cargado eléctricamente con lo que se conoce como una carga Q2. Tanto esta posee un coulomb de carga como esta posee un coulomb de carga. Hace un momento les decía, pues tener una carga de un coulomb es algo extremadamente gigantesco. Pero para nuestro ejemplo vamos a suponer esta situación. Y estas dos cargas están separadas a una distancia de 1 metro. Entonces, pues como las cargas son, en este caso, de igual signo, son las dos rojitas, asumo que esta es la carga positiva, entonces se ven repelidas. Las dos cargas son exactamente iguales, de un coulomb y de un coulomb positiva, ¿no? No tienen el signo menos. Entonces existe una fuerza de repulsión entre ellas. La carga Q1 tiende a moverse hacia la izquierda, se me olvidó, y la carga Q2 tiende a moverse hacia la derecha. Esta línea punteada que pasa por el centro de las partículas se conoce como línea de acción. Entonces, pues la fuerza se representa a lo largo de la línea de acción, que es esa línea punteada que pasa por los centros de las esferas que están cargadas eléctricamente. Bueno, con respecto a la ley de Coulomb hay que considerar lo siguiente. Se aplica para cargas puntuales. ¿Listo? Hay que tener presente, o sea, acá tenemos una pequeña limitación, porque en la vida diaria no vamos a tener solamente un electrón, es imposible. La cuántica nos dice que no puede suceder eso. Entonces, teóricamente se aplica eso a las cargas puntuales, porque no puedo tener como tal una carga puntual. Pero resulta que el universo, el espacio, ¿cómo decirlo?, nuestro planeta, algunas partículas cargadas eléctricamente se comportan como si fueran cargas puntuales. Es decir, podemos predecir lo que puede suceder con esas partículas aplicando la ley de Coulomb. Otra característica que tiene esto, la ley de Coulomb, es la siguiente. La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial. Claro, si estamos hablando de línea de acción, pues tiene una dirección. Y nosotros lo vimos en la diapositiva anterior. Fíjense que estos son vectores y es una fuerza. Por lo tanto, esta es de repulsión, pero pues
se representa a través de los vectores. Y si se representa la fuerza asociada a la ley de Coulomb a través de vectores, pues para sumarlas, dividir dichas fuerzas, pues se tiene que utilizar la suma de vectores, resta de vectores, multiplicación de vectores para poder obtener respuesta de algún tipo de situación, problema. La ley de Coulomb o ley de fuerza de Coulomb establece el valor de una fuerza electrostática. Nos permite saber como magnitud qué tan grande o qué tan pequeña es una fuerza, aunque también nos permite indicar hacia dónde se está aplicando la fuerza o hacia dónde quedaría la fuerza resultante de una interacción de varias fuerzas eléctricas que se conoce como superposición de fuerzas, que de seguro en su curso de física mecánica los estudiaron un poco. Si no lo recuerdan, no se preocupen, ya lo veremos acá más adelante. Bueno, vamos a continuar, esta ya la vimos, continuamos acá. ¿Recuerdan la constante de Coulomb? Recuerda, venga, anotamos por acá la fuerza. Ay, me quedé sin lápiz. Ah, no, ya lo tengo acá. Entonces hay que tener presente lo siguiente. Bueno, esto se conoce como la ley de Coulomb. Y vamos a colocarlo en una página nueva. Listo. Entonces hay que tener presente que esta constante asociada a la ley de Coulomb, que se conoce como la ley de Coulomb, pues dice lo siguiente, que la fuerza, perdón, coloco una punta más fina, que la fuerza de atracción o repulsión que existe entre los cuerpos, que se conoce como fuerza eléctrica, debe ser igual a la constante, que se conoce como constante de Coulomb, por la carga número 1 por la carga número 2 sobre la distancia que separa las cargas al cuadrado. Nosotros podemos imaginar, pues para ilustrar mejor la situación, que nosotros tenemos, a ver, acá, tenemos dos cuerpos cargados eléctricamente. Me puedo imaginar un cuerpo, pues, que sea este que está cargado eléctricamente, y puedo imaginarme que acá tenemos otro cuerpo que está cargado eléctricamente. Son de diferentes signos según la representación que tengo. Entonces resulta que este cuerpo que tengo acá se ve atraído por el cuerpo que tengo al otro lado, y lo mismo sucede con este. Entonces este cuerpo se ve atraído de esta manera, o sea, mutuamente se atraen, y existe algo que se llama la línea de acción, y esos dos vectores se tienen que dibujar a lo largo de la línea de acción. Miren, ahí tenemos lo que se conoce como línea de acción. Obviamente esto es una línea punteada, perdón, no tengo la herramienta para hacer líneas punteaditas, pero pues con el borrador me ayuda un poquito. Este programa que tengo es extremadamente simple para trabajar en pantalla. Entonces lo que nosotros tenemos acá es lo que se conoce como la línea de acción. Listo. Y las fuerzas se representan a lo largo de esta línea de acción. Digamos que este es el cuerpo número 1 que tiene una carga número 1. Digamos que este es el cuerpo que tiene una carga número 2. Y esta es la fuerza que está sintiendo Q1. Voy a escribirlo así. La fuerza que siente Q1 por la presencia de la carga número 2. Y acá tenemos la carga número 2 que se ve afectado por la carga número 1. Entonces Q sub 2 que se ve afectado por la carga número 1. Estas fuerzas son fuerzas de acción-reacción. Cumplen la tercera ley de Newton, lo que nosotros tenemos acá. Bueno, y se nos dijo que esta carga corresponde a un Coulomb, la que nosotros tenemos acá, y esta carga corresponde a un Coulomb, y la distancia de separación, que tal vez lo podemos representar de esta manera, corresponde a 1 metro. Entonces, la distancia que es de este punto hasta este otro punto, pues corresponde a 1 metro. Dejamos un pequeño espacio ahí y escribimos así, 1 metro. ¿Listo? Entonces es la distancia que existe entre ellos. Ahora, ¿cuál es la fuerza que están sintiendo estas partículas? Hay que tener presente que si son fuerzas de acción-reacción, la magnitud de esta fuerza tiene que ser igual a la magnitud de esta fuerza, solo que de sentidos opuestos. ¿Cómo así de sentidos opuestos? Pues que esta va a ser positiva porque se mueve hacia la derecha, y esta debe ser negativa porque se mueve hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto debe valer la fuerza? Pues veamos acá el desarrollo. Ah, y se me olvidaba mencionar, antes de hacer el ejercicio, que existe la constante, que era la razón principal por la cual abrí esta pantalla. La constante, donde esa constante queda definida como aparece acá, 1 sobre 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 se conoce como la permitividad del espacio libre.
o la permitividad del espacio vacío. ¿Listo? Recuerden que eso depende, la fuerza depende del tipo de medio donde nos encontremos debido a la constante que tenemos acá, la constante de permitividad. Entonces resulta que en el vacío la constante de permitividad es la que tenemos acá, 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs. Y al realizar esta operación 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, pues resulta que da algo así como esto, 8,999 por 10 a la 9, a la 9, no a la menos 9, a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que son las unidades que posee la constante de Coulomb. ¿Y estas unidades de dónde salen? Pues de la expresión que tengo acá al costado izquierdo, de la expresión 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Listo? Donde epsilon sub 0 se conoce como la permitividad del espacio libre o del vacío y viene dada por la expresión que tenemos justamente acá. Entonces, si nosotros queremos calcular la fuerza de la construcción que se realizó acá de este ejemplo, entonces nosotros podemos decir que la fuerza eléctrica que existe entre las dos cargas que tienen un coulomb de carga, valga la redundancia, debe ser igual a la constante, que la podemos redondear a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esas son las unidades de la constante, ¿no? Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esa es la constante multiplicado por la carga número 1, que debe ser igual a 1 coulomb, multiplicado esto por la carga número 2, que también corresponde a 1 coulomb de carga, que son cargas extremadamente grandes, y todo esto se encuentra sobre la distancia elevada al cuadrado, es decir, esto es 1 metro, pero esta expresión debe estar elevada al cuadrado. Entonces la fuerza eléctrica que existe entre las partículas, pues en este caso fíjense que todos son unos, lo único que sobrevive es 9 por 10 a la 9, entonces sería 9 por 10 a la 9. ¿Y qué unidades debe quedar? Fíjense ustedes si son observadores, coulomb por coulomb, estos dos darían coulomb cuadrado, con coulomb cuadrado se va a simplificar. Acá tenemos que metros cuadrados con metros cuadrados que tenemos en la parte superior también se va a simplificar y me quedaría 1 elevado al cuadrado. Pero 1 elevado al cuadrado es 1, o sea que esto queda dividido entre 1. ¿Y qué unidades son las que quedaron? Pues unidades de fuerza. Una fuerza se mide en newtons. Entonces decimos que las unidades en que se mide la fuerza eléctrica es en newton. Fíjense ustedes cómo funciona la constante de Coulomb, que es la que utilizamos para poder hallar la magnitud de la fuerza que existe entre estas dos cargas. Bueno, en esencia no hay que olvidar que la constante es 9 por 10 a la 9, que es el valor de aproximación que tenemos acá. O sea que la constante es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Listo? Y que se aplica en la fórmula para poder conocer la magnitud de la fuerza que existe entre estas cargas. Entonces podemos decir que la magnitud de esta fuerza, ¿cómo la saco? Será de 9 por 10 a la 9 newtons. Y por supuesto la magnitud de esta fuerza que nosotros tenemos acá, pues vendría a ser a menos 9 por 10 a la 9 newtons. ¿Y por qué es negativa, profesor? Porque es una fuerza de reacción que va en sentido opuesto. Mira, si asumo que esta es la dirección positiva, pues esta dirección tiene que ser la contraria. En este caso sería la dirección negativa. Entonces fíjense cómo aplico la ecuación para poder conocer la magnitud de esa fuerza. Bueno, vamos a continuar. Entonces acá tenemos la expresión vectorial de la fuerza eléctrica o lo que se conoce como la ley de Coulomb. Entonces si nosotros tenemos una partícula en el espacio, miren acá nuestra partícula, entonces decimos que la fuerza eléctrica como vector pues debe ser similar a lo que teníamos hace un momento. Fíjense ustedes, venga, llevo esta imagen y la coloco en una diapositiva, en una página nueva, perdón. Acá, ¿sí lo ven? Entonces pues resulta que esto que voy a resaltar acá es exactamente igual a lo que trabajamos hace un instante con el ejemplo. Fíjense ustedes, esa es la magnitud de la fuerza, lo que yo acabo de encerrar. Pero cuando lo multiplicamos por un vector unitario, esto se llama vector unitario, ¿oyeron? ¿Y qué características tiene un vector unitario? Un vector se simboliza de esta manera, pero un vector unitario se simboliza de esta otra. Y el vector unitario, pues el tamaño de ese vector unitario, estas barras significan tamaño en álgebra lineal. Entonces decimos que el tamaño de ese vector unitario pues debe ser igual a la unidad.
una unidad, no sé cuál sea, metros, kilómetros, centímetros, newtons, no sé, la unidad. Pero resulta que el tamaño de un vector unitario siempre es la unidad. O sea que si multiplicamos esto por 1, porque el vector unitario es 1, pues no se ve alterada la expresión. Pero sí tenemos un cambio de dirección. O sea, porque este vector es un vector unitario que tiene una dirección. De por sí todo vector tiene una dirección. Entonces resulta que la fuerza debe estar en la dirección de este vector. Puede tener el mismo sentido de este vector o sentido opuesto. En este caso decimos que la fuerza sería negativa. Acá vemos que hay atracción-repulsión incluido en vector unitario R. Esta es la simbología del vector unitario. Entonces, ¿qué hay de nuevo con respecto a lo que se hizo hace un momento? Pues simplemente introducimos la dirección a través de este vector que se conoce como vector unitario. Entonces, así quedaría definida la fuerza eléctrica en forma vectorial. Veamos qué más tenemos, ya casi vamos a acabar. Entonces, hay algo que se llama principio de superposición. Entonces, el principio de superposición, pues, dice lo siguiente. Como la ley básica de adicional no deducible de la ley de Coulomb, se encuentra el principio de superposición. Listo, o sea, se sabe que funciona de esa manera. Y dice lo siguiente, entre comillas, la fuerza total ejercida sobre una carga eléctrica Q, o sea, si esta es la carga eléctrica Q, la fuerza neta o fuerza total, como la quieran llamar, corresponde a la suma de cada una de estas fuerzas, pero pues obviamente es una suma de vectores. Entonces corresponde a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúen sobre dicha partícula. Hay que recordar que cuando ustedes vieron su curso de física mecánica, pues un cuerpo puede estar sometido a muchas fuerzas, no solamente a una. Lo mismo sucede en el mundo subatómico. Esta partícula que tenemos acá puede estar sometida a diferentes fuerzas que están representadas acá por la fuerza, llamémosla F1, esta fuerza F2 y esta fuerza F3. Y la suma vectorial de estas fuerzas pues genera este vector que tenemos acá en rojo. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. La fuerza neta, o sea, la fuerza que tenemos acá, debe ser la sumatoria de todas las fuerzas sub I que van en una determinada dirección. O sea, esa fuerza neta es la suma vectorial de las demás fuerzas. Pero fuerza queda definido como la constante por Q1 por Q2 en la dirección R unitario sobre R al cuadrado. ¿Y por qué sale esto? Porque resulta que como esto es una constante puede salir de la sumatoria. Entonces no debe estar necesariamente dentro, sino puede salir por ser una constante. Entonces decimos que la fuerza eléctrica se puede definir como la sumatoria o la suma de muchas fuerzas. Acá está escrito matemáticamente y acá, ¿cómo decirlo? Lógicamente, digámoslo de esa manera, está descrito. La suma vectorial de esos tres vectores azules pues tiene que dar el vector rojo que nosotros tenemos acá. Y ya con eso pues termino esta parte de presentación. Ya para finalizar, venga, ¿cuánto llevamos nuestro video? Ya llevamos casi una hora, es un video extremadamente largo, pero es una clase. Vamos a hacer unos ejercicios y los vamos a hacer en el siguiente video, ya para entender muchísimo mejor esta parte.